buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El regreso de Leo Martínez. Era el año 2017, justo después de haber pasado 2 meses fuera por un curso intensivo de medicina. Volví a casa, cansado tras un día largo y deseando solo llegar y descansar. En ese entonces, mis clases en la universidad eran en horario vespertino, por lo que solía salir de regreso hasta bien entrada la noche. Esa vez, eran casi las 9 cuando tomé una calle solitaria que me llevaba hacia mi casa. Había pasado por ahí muchas veces, pero esa noche todo se sentía diferente. A lo lejos, noté a un chico sentado frente a una casa. Inmediatamente, un escalofrío recorrió mi espalda. No era común ver a nadie en esa zona tan tarde, y su presencia me inquietó. No quería acercarme demasiado, pero tampoco había otro camino. Conforme me acercaba, sentía como mi corazón empezaba a latir más rápido. El chico, al verme, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. ¿Te acompaño a tu casa?, preguntó con una voz suave, casi amable, pero lo suficientemente extraña como para que mis instintos se activaran. Lo ignoré y aceleré el paso, esperando que entendiera que no quería problemas. Pero no lo hizo. Lo escuché detrás de mí, sus pasos resonando en el eco de la noche vacía. Se emparejó conmigo y continuó insistiendo: déjame acompañarte, no te va a pasar nada. Vestía una chaqueta con capucha y una gorra que cubría parte de su rostro, pero su insistencia me ponía más nervioso que su aspecto. Mientras caminábamos, los 2 únicos postes de luz que alumbraban esa calle comenzaron a parpadear de manera extraña, como si estuvieran a punto de apagarse por completo. El chico parecía ajeno a mi incomodidad. Solo te acompaño 2 calles más. La casa 218. Solo necesito llegar ahí, dijo, ahora con una voz más apremiante, casi suplicante. Había algo extraño en cómo pronunciaba sus palabras, como si cada una de ellas cargara un peso insoportable. Me detuve en seco y lo encaré. Si no me dejas en paz, voy a gritar, le advertí, más asustado que valiente. De repente, cambió su tono. Lo siento, dijo en un susurro casi doloroso. Me llamo Leo Martínez. No quise molestarte. Discúlpame. Y antes de que pudiera decir algo más, lo escuché murmurar algo sobre una veladora. Luego, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de la calle. Aún temblando, seguí mi camino. Al pasar por la calle que el chico mencionó, me detuve frente a la casa 218. Justo en el frente, vi algo que me dejó helado, una cruz de cal y otra de madera. Me acerqué con curiosidad, aunque algo dentro de mí me pedía seguir caminando. Iluminé la cruz de madera con la luz de mi teléfono y vi el nombre grabado, Leo Martínez. Antes de poder reaccionar, el dueño de una pequeña tienda cercana salió y me llamó: doctora, aléjese de allí. Ese muchacho murió hace 2 semanas. Me quedé paralizado mientras el señor continuaba. Era un joven con una chaqueta con capucha, no era de por aquí. Una camioneta pasó y lo balacearon. Nadie sabe quién era, pero murió justo ahí, frente a esa casa. El miedo me golpeó como una ola. El chico que me había seguido, que me había hablado, era el mismo que había muerto 2 semanas antes. Sin decir una palabra más, me alejé rápidamente de la casa y llegué a la mía, con el corazón a punto de estallar. Esa noche, los sueños comenzaron. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Leo, su figura, sus ojos, intentando hablarme, pero sus palabras siempre eran confusas, como si provinieran de otro lugar, de otro tiempo. Y siempre, en algún momento del sueño, susurraba: una veladora. Después de varios días sin poder descansar, al despertar una mañana, decidí hacerle caso a esos sueños. Pasé por la tienda, compré una veladora y fui hasta la casa 218. La encendí junto a la cruz de madera con el nombre de Leo Martínez grabado. Desde entonces, nunca más volví a ver ni a soñar con él. Pero cada vez que paso por esa calle, aún siento su presencia, como si estuviera vigilando, agradecido por haber sido recordado, finalmente en paz. La dama de la maleza. Soy policía municipal en Ciudad Valles, y como muchos sabrán, a veces nos toca doblar turnos, y siempre estamos disponibles para apoyar a la ciudadanía. Lo que estoy por contarles ocurrió hace poco. Hace unos 2 meses, en la entrada de la ciudad. Nos llamaron para atender una supuesta riña familiar, así que respondimos rápidamente. Hicimos nuestro trabajo, mi compañero llegó, y los involucrados fueron llevados a las instancias correspondientes para levantar el acta. Con todo en calma, decidimos retirarnos del lugar. Mi compañero sugirió pasar por la casa de su madre, quien nos esperaba con la cena. Para llegar, tuvimos que manejar por un camino de piedra, sin pavimento y rodeado de maleza. Ya de regreso,
Al ser un tramo corto, mi compañero manejaba despacio, cuando de repente, frente a nosotros, cruzó corriendo un niño de unos 8 o 9 años, completamente desnudo. No le vimos el rostro porque miraba hacia abajo, pero algo nos impactó, su piel era grisácea, algo completamente fuera de lo normal. Mi compañero encendió las luces de la torreta, y nos orillamos rápidamente. Bajamos de la patrulla y comenzamos a buscar al niño entre la hierba alta. Nos adentramos bastante en la maleza, sin encontrar señales de él, y de repente nos dimos cuenta de que ya estábamos algo alejados de la unidad. A lo lejos, encontramos un pequeño basurero que apestaba a animal muerto. Allí, en medio de la basura, vimos al niño, encuclillado, sin moverse. Le hablamos, pero no respondió. Mientras nos acercábamos, de repente escuchamos risas que venían desde las ramas de un árbol. Al apuntar nuestras linternas, vimos a una mujer vestida de harapos, con ojos brillantes que reflejaban la luz. Desenfundamos nuestras armas, listos para cualquier cosa. El niño, de repente, corrió hacia las ramas altas y desapareció. Entonces, la mujer saltó del árbol, cayendo en 4 extremidades, y comenzó a morder botellas entre la basura. Intentamos calmarla, pero se movía rápido, gruñendo de una forma extraña. Retrocedimos, y ella comenzó a lanzarnos botellas. Luego, de un segundo a otro, se arrastró hasta esconderse detrás de una mata de palma. En ese momento, lo imposible ocurrió. En lugar de la mujer, salió un toro negro enorme de entre la maleza. Era el toro más grande que había visto, con cuernos puntiagudos y una trompa que babeaba de forma grotesca. Le apuntamos con nuestras armas, pero antes de que pudiéramos reaccionar, el toro nos embistió. Apenas esquivamos el golpe y corrimos hacia la patrulla. Cerramos las puertas justo a tiempo, pero lo que sucedió después nos dejó helados. En lugar del toro, la mujer apareció de nuevo, chocando su rostro contra el cristal del vehículo y rompiéndolo. Su rostro era aterrador, delgada hasta los huesos, con ojos negros profundos y un olor nauseabundo a sangre. Arrancamos la camioneta lo más rápido que pudimos, pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que jamás olvidaré. La mujer venía volando detrás de la unidad, como si nos estuviera persiguiendo. No nos detuvimos hasta llegar a la carretera y llamar para pedir apoyo. Cuando volvimos al lugar con refuerzos, no había absolutamente nada. El grito en el templo. Era Semana Santa, y la iglesia se preparaba para las celebraciones. Estaba en la sacristía, llenando unos jarrones de agua para las flores del altar, cuando escuché unos gritos provenientes de afuera. Me asomé y vi una señora corriendo hacia el templo, gritando algo en Tenec, su lengua natal. Aunque no entendía completamente lo que decía, su desesperación era evidente. «Diablo, diablo», repetía, pidiendo ayuda. Me acerqué rápidamente, tratando de calmarla. La mujer, con el rostro desencajado, me contó que su hija estaba perdida, pero lo que más me inquietó fue la forma en que repetía que algo feo la había tomado. Apenas alcanzó a decirme esto cuando un grito escalofriante resonó dentro de la iglesia. Venía de detrás del crucifijo que colgaba sobre el altar. Miré hacia allá, y lo que vi me heló la sangre. La niña, que no debería haber podido entrar al templo sin que la viéramos, estaba caminando sobre el techo del santuario, como si la gravedad no existiera. Descalza y con una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano, sus pies se deslizaban por las vigas de madera como si fuera el suelo. Su risa, cargada de malicia, resonaba en cada rincón del lugar, burlándose de todos los presentes. Intenté moverme, pero el horror me tenía clavado al suelo. La niña comenzó a bajar de manera imposible, como si flotara, hasta que sus pies tocaron el altar. Sin pronunciar palabra, metió sus pulgares en sus propios ojos. La sangre empezó a brotar como ríos de un rojo intenso, empapando su rostro. Grité, pero ella simplemente sonrió, indiferente al dolor, y comenzó a caminar hacia nosotros, su mirada vacía y sus manos cubiertas de sangre. Los aldeanos, que habían llegado atraídos por los gritos, no sabían qué hacer. Algunos se persignaban, otros se alejaban con miedo, pero nadie se atrevía a moverse o acercarse. La madre, aún aterrada, empezó a llorar y rezar, pero no parecía haber oración que pudiera librarnos de aquella presencia. Por años habían creído que la niña tenía problemas mentales, pero ahora todos entendían que había algo más oscuro, algo que escapaba a la razón. Aquella niña no estaba enferma. Estaba poseída. Esa noche, nunca la olvidaré. Fue en Aquismón, en una pequeña comunidad apartada del mundo. Desde entonces, la gente del pueblo evita hablar de lo que pasó en el templo. Pero los susurros en la oscuridad siguen diciendo que lo que vimos esa noche no era de este mundo. El extraño en el panteón. Era el velorio de un buen amigo, un hombre querido en la comunidad. La tristeza nos embargaba a todos mientras acompañábamos el cuerpo hacia su última morada.
Entre los familiares y conocidos, se distinguía un hombre al que nadie reconocía. Vestía completamente de negro, su rostro pálido y huesudo contrastaba con el ambiente sombrío. Nadie se atrevió a hablarle, había algo en su presencia que inquietaba, como si no perteneciera allí. A pesar de eso, lo vimos caminar detrás del cortejo fúnebre, hasta llegar al panteón. Se quedó en silencio durante toda la ceremonia, y cuando el ataúd fue enterrado, simplemente desapareció. Esa noche, ya en casa, comencé a recibir llamadas urgentes de 2 hombres de la comunidad. Me decían que algo extraño estaba ocurriendo en el cementerio y que debía ir de inmediato. Preocupado, tomé lo necesario y me dirigí con ellos al lugar. El cementerio no tenía luz, así que improvisamos unas antorchas con trapos empapados en gasolina para iluminarnos el camino. La oscuridad era espesa y el aire estaba cargado de una sensación extraña, como si algo nos acechara desde las sombras. Al llegar a la tumba de mi amigo, lo que vimos nos dejó sin palabras. Aquel hombre de negro estaba ahí, pero ya no era solo un espectador. Había desenterrado el ataúd y, con una ferocidad inhumana, estaba arrancando pedazos de carne del cuerpo de mi amigo, devorándolo como una bestia salvaje. Su rostro no parecía el de un ser humano, los ojos brillaban con una furia insana y su boca chorreaba sangre. Al vernos, soltó el cadáver y, como un animal, salió corriendo hacia el monte, emitiendo un sonido gutural que jamás olvidaré. Quedamos paralizados, incapaces de procesar lo que habíamos presenciado. La escena era tan aterradora como incomprensible. Con el corazón aún latiendo desbocado, dimos aviso a las autoridades, pero nunca encontraron rastro de ese ser. Desde entonces, el panteón fue cercado y se asignaron cuidadores para evitar que algo semejante volviera a ocurrir. Hasta la fecha, no sabemos quién o qué era ese hombre. Algunos en el pueblo creen que no era de este mundo, otros prefieren no hablar del tema. Pero lo que todos sabemos es que algo maligno rondó entre nosotros esa noche. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.